Dialogando con amigos vuelve con todos vosotros en la parrilla de Televisión Intercomarcal. A partir del próximo 10 de noviembre, a partir de las 10 de la noche y los domingos a partir de las 14 horas o 2 de la tarde, Dialogando con, a partir del 10 de noviembre, 10 de la noche en vuestros hogares. Buenas noches, amigos. Dialogando con, una semana más, como siempre digo, con todos vosotros. Yo diría que este pequeño milagro es posible porque vosotros sois buena gente y queréis que Dialogando con, a través de Televisión Intercomarcal, entre en vuestros hogares. Me vais a permitir de nuevo que en este año ya 2013, pues entrando en vuestras casas nos sigáis permitiendo sentarnos en vuestro sofá junto a vuestra mesa de camilla y frente al televisor pues podamos dialogar, podamos compartir sentimientos, experiencias y connotaciones de tantos y tantos aspectos de la vida como nos son comunes, nos preocupan y en el fondo pues siempre es que podemos aprender los unos de los otros. Con este nuevo año que recién estrenado prácticamente queremos iniciar un nuevo bloque. Sabéis que antes de los Reyes Magos, después de la experiencia que tuvimos con la visita que tuvimos a nuestro estudio con Gaspar, Melchor y Baltasar, la visita del grupito de música de Santana que nos cantó unos preciosos villancicos, recordáis que estuvimos acercándonos al año de la fe. Y en esta ocasión, ahora queremos, desde la fe, queremos concretar mucho más. Bien, estamos, repito, en el año 2013, estamos en el siglo XXI, parece que muchos de nuestros conciudadanos, el tema de la religión, el tema de la fe, el tema de Dios, la persona misma de Dios, a muchos da la impresión que no les importa. Yo creo que no es así. Quizás no sabemos comunicar o no sabemos acercarnos a la necesidad de las personas. Pero bueno, ¿cómo transmitir en este primer programa de este nuevo bloque? Lo que queremos abordar es cómo transmitir la fe a las nuevas generaciones, a esta sociedad pues secularizada, a esta sociedad que vive en un craso relativismo, a esta sociedad donde parece que el poder, el placer es lo que prima, el individualismo es lo que está agarrotando tantas y tantas personas y a nuestra sociedad. Precisamente la fe nos hace vivir todo lo contrario, nos hace vivir en comunidad, nos hace descubrir que somos una familia, nos hace descubrir que somos hermanos, nos hace descubrir que somos el pueblo de Dios, nos hace descubrir que no hay fronteras entre nosotros, el mundo entero es nuestro y no, porque Dios no ha hecho fronteras, somos todos hermanos e hijos de Dios, como digo. Pero este mensaje tan positivo, tan optimista, este mensaje que es de libertad, de paz, de gozo, de alegría, ¿por qué cuesta tanto a veces ser aceptado? ¿Es porque no lo sabemos transmitir o es porque el hombre de hoy está como impidiendo acoger, cerrando su corazón y su conciencia al mensaje de Jesús, más aún a la persona misma de Jesús, al mensaje del Evangelio? Pues para hablar de estas cosas y quizá de muchas más, hemos invitado a nuestro estudio a dos personas, en concreto es un matrimonio, y vienen nada más y nada menos que de Calpe, a la otra punta de la diócesis de Orihuela Alicante, pasado venidor. Ante todo, gracias a Antonio y gracias a Antolina por haber venido desde tan lejos hasta los estudios de Televisión Intercomarcal en Biar. Gracias a ti por habernos invitado a poder estar y compartir este partido con vosotros. Bueno, pues Antolina, bienvenida también. Muchas gracias. Bueno, pues él es Antonio Cabrera. Antonio Cabrera, ¿te puedes presentar tú mismo? ¿A qué te dedicas? ¿Qué haces? Bueno, en este momento yo ya estoy casi como aquel que dice prejubilado. Me dedicaba a la banca durante... ¿A la banca de banquero o a la banca de funcionario que trabaja en el mostrador? Bancario. Ah, bien, vale. Sí, bancario. Digo, pues tiene muy mala fama la banca ahora. Sí, desgraciadamente. Pero vamos, durante 35 años he estado trabajando en la banca, venía de la empresa privada y luego he estado trabajando en una caja de ahorros durante 35 años. Muy bien. ¿Y Antolina? Yo he sido enfermera, tampoco ahora no estoy en activo, pero soy madre de familia también. Y, ¿Sois esposos? Esposos. ¿Matrimonio? De ya 36 años ya. 36. Oye, y bueno, perdón, esto no estaba en el guión, esto no estaba en el guión. Pero algunos dicen, pero ¿cómo se puede vivir tantos años con la misma mujer o con el mismo marido? ¿Cómo es posible eso? Bueno, pues eso es algo que hay que experimentarlo y la verdad es que es una delicia el poder vivir y compartir y además vas madurando en ese cariño primero que tienes, ¿no? Es decir, que el amor no es un punto y final, sino es un punto y un comienzo, ¿no? Es un camino a seguir. Antolina, ¿estás de acuerdo o añadirías algo a tu marido? Sí, pues yo digo que es una conquista, que es muy hermoso. Cuando ves miras para atrás,
pues la verdad es que ahora estamos muy felices, ese amor se consolida mucho más, se ha superado muchas dificultades y es un amor muy auténtico y bueno, estamos muy felices de poder compartir la vida de los Bueno, dos. pues como el tema esta noche es la fe, yo diría la primera pregunta. Digo, ¿qué aportaría la fe a una persona, a un hombre, a una mujer del siglo XXI? A vosotros en concreto como casados. ¿Os ha aportado en esa fidelidad matrimonial algo la fe? Muchísimo. Sin la fe no hubiéramos podido mantener nuestros 36 años de matrimonio. Yo estoy convencido que en el ambiente en el que uno se mueve y se desenvuelve, conforme están las situaciones, probablemente si no nos hubiéramos encontrado con Cristo en cierto momento, hoy no estaríamos aquí. Eso por supuesto. Sí. Y dudo mucho que a lo mejor hubiéramos podido aguantar los 36 años. Sí. Muy fuerte eso, Antolina. Para mí, pues tengo que decir de verdad que la fe es lo que realmente, para mí, para mucha gente que me rodea o que comparto con ellos el día a día, es lo que da sentido a nuestra vida realmente. Es verdad que no es una varita mágica, ¿verdad? Que no va a solucionarnos los problemas, pero sí que nos da fortaleza y una visión distinta a la hora de afrontar esos problemas, esas situaciones que la vida sin querer nos viene llevando. Sí. Incluso la fe, yo diría, que nos ayuda a entender el misterio del hombre, es decir, que nos ayuda a entendernos a nosotros mismos. Cristo se ha hecho uno de nosotros, precisamente ha querido encarnarse, vivir nuestras propias experiencias como personas y además nos ha dado un testimonio y un ejemplo a seguir hasta el extremo de llegar a dar la vida por nosotros en la cruz. Entonces yo creo que eso a nosotros nos ayuda e incluso yo diría, yo puedo decir y puedo afirmar que el vivir la fe me ha humanizado muchísimo más. Algunos dicen, no sé vosotros qué pensaréis, amigos, pero algunos dicen, bueno, pues dejemos en paz a cada uno con su vida, que quiera vivir cada uno como le dé la gana, y por qué empeñarnos en anunciar a Jesucristo, por qué hablar de Jesucristo, por qué predicar la palabra de Dios, por qué hacer que la gente pues cambie de postura o de vida. Entonces, nos estamos cargando precisamente el mensaje central, esencial de nuestra fe. Ir al mundo entero y anunciar el Evangelio. Ay de mí, dice San Pablo, si no evangelizare. ¿Por qué evangelizamos? ¿Por qué anunciamos a Jesucristo? ¿Por afán proselitista o porque queremos hacer no sé, qué queremos aportar a la sociedad de hoy? Pero queremos aportar un gran bien, es decir, la fe nos ayuda, como estaba diciendo antes Antolina, a dignificar a la persona, nos ayuda a realizarnos como persona. Y bueno, yo creo que la fe es un derecho que toda persona tiene. Todos tenemos necesidad de conocer la verdad y Cristo dice que es la verdad. El que me sigue no caminará en tinieblas, sino que vivirá en la verdad, vivirá en la luz. Entonces, si esto nos ha reportado a nosotros un gran bien, ese bien lo queremos compartir, no queremos guardárnoslo para nosotros. Pero por otra parte habría que comentar que tanto la Constitución nuestra española como alguna de las ordenanzas de la Declaración de los Derechos Humanos manifiesta que el derecho de la persona a recibir una formación religiosa, es decir, que la persona es un derecho de la propia persona el poder conocer, el poder valorar este gran bien que reporta a nosotros, como hemos comentado. ¿Qué sería, Antolina, del mundo actual? Y mira que no está bien, al menos, no sé, a mí no me gusta tal como está, yo creo que es bastante mejorable. ¿Qué sería del mundo sin los valores cristianos, en este caso sin el mensaje de Jesús, sin la presencia de la sal, que es Jesucristo, su Evangelio, con la presencia de los cristianos y de la Iglesia, a pesar de nuestras limitaciones y de nuestras debilidades? ¿Qué sería de nosotros, del mundo sin Jesús? Pues seguramente sería un mundo deshumanizado. Lo primero que nosotros, como cristianos, lo que nos transmite Jesús es mucho amor. Y ese amor se experimenta, se vive y se transmite. Entonces, el mundo, dentro de una familia o de la misma sociedad, cambia por completo cuando una persona, por muy rebelde que sea, tú le hablas de amor o se siente amada, simplemente no decir, pero se siente amada, se siente acompañada, y eso solo lo puedes hacer si tú te sientes amada. Yo me siento amada por Jesús, me siento amada, me siento perdonada, y es así como yo puedo amar a los demás, pero sale espontáneamente ese amor, porque lo llevamos dentro. Y un mensaje que es tan positivo, como decía yo antes, que es el amor, que es precisamente no responder a la violencia con la violencia, sino responder con la generosidad, con el perdón. ¿Por qué esto cuesta tanto? ¿Qué obstáculos hay realmente, pensáis vosotros, a la hora de acoger, en este caso de rechazar, un mensaje tan ilusionante, tan esperanzador, que a nosotros nos ha cambiado la vida
y que nos damos cuenta que no siempre los demás lo comprenden. Bueno, quizá habría que tener en cuenta el entorno y la realidad en la que estamos viviendo en estos momentos, ¿no? Y que no viene de hoy, sino que es una corriente que viene de pensamiento de mucho más atrás. Es decir, que vivimos inmersos en una sociedad materialista, en una sociedad consumista, que lo único que importa es el pasarlo bien, el momento instantáneo, ¿no? Pero en realidad esto no termina de realizar a la persona y de hacer feliz a la persona. Otra cosa es que terminemos descubriendo la necesidad que teníamos de salir de esta realidad que no termina de hacernos felices, pero que nos cuesta tomar la decisión y la opción por algo que realmente nos puede cambiar, transformar la vida y realmente obtener eso que todos andamos y deseamos, que es ser felices, que es vivir alegres, que es sentirnos acogidos, amados, valorados, estimados en la sociedad, no utilizados muchas veces por la sociedad, porque la sociedad, sin darnos cuenta, muchas veces nos utilizan. Sí, la pasada Navidad recuerdo pues que claro, lógicamente Jesús viene a salvarnos, el niño Dios viene a ofrecernos pues la paz, la salvación de nuestras vidas, cambiar nuestra existencia. Yo me he encontrado en estas Navidades con personas que me han dicho, alguna persona ha habido confianza y me ha dicho, yo no necesito que Dios ni nadie me salve de nada. ¿Por qué? Porque yo me salvo a mí mismo y si no me salvo, pues me es igual. No necesito que me hables de Dios ni necesito que me hables de nada. Yo voy a lo mío. Verdaderamente yo me siento impotente ante eso y digo, bueno, que yo tenga la medicina, en este caso la penicilina, la que descubrió el doctor Fleming, ¿verdad? La penicilina que puede salvar a esta persona de su infección mortal y resulta que no la quiere, la desprecia y no sé por qué razón, porque viene de mí, de la Iglesia, o en el fondo es porque no la conoce. A mí me queda una sensación agridulce, triste, ante este rechazo tan visceral, a veces tan negativo de la vida, de la palabra de Dios y de la salvación que se le ofrece a Antolina. Sí, a mí también esa respuesta me hace sufrir, de cierta manera, cuando hay personas realmente que se ofuscan y que además te desafían diciendo que eso no realiza a la persona, nos hace reprimidos, que de cierto modo. Pero yo lo acepto, me duele, rezo por él, porque realmente esas personas son dignas y de pena de que no puedan descubrir esta riqueza que tú llevas dentro. Pero en el fondo rezo por ellos y creo que deben de sentir eso como una máscara que se ponen delante. En el fondo del fondo, yo no he conocido en los años de mi profesión que un enfermo que realmente se siente enfermo y tú le ofreces la medicina para salvarse, no la acepte, se niegue rotundamente. No conozco ninguno. Yo creo que con la fe, con el terreno de la fe, es tanta el ambiente, los mensajes que se están un poco metiendo en... ¿Te refieres de hostilidad hacia la fe? Sí, eso me refiero. Que a lo mejor la persona se envuelve en ese caparazón. Pero si rascáramos y fuéramos al interior, no lo sé. Quiero pensar que no se ofusquen, ¿no? Sino que sea el ambiente y... Es más, hay personas que te rechazan la fe, pero ante dificultades o problemas normalmente saben que pueden contar contigo. Entonces yo creo que en ese sentido no nos tenemos que desanimar ni desalentar, sabiendo que, bueno, pues está claro que Dios nos ha hecho libres y cada uno desde su libertad puede acoger o rechazar el mensaje, ¿no? Pero yo creo que en momentos de dificultad o en momentos de problemas saben perfectamente a quién acudir, con quién confiar, en quién apoyarse. Yo lo que experimento es continuamente el milagro que me sorprende continuamente a lo mejor estás trabajando con un grupo humano, sea el que sea, en una comunidad cristiana, en una comunidad familiar, y ves que a lo mejor pues no es la acogida que tú esperas, pero te encuentras con que personas que tú jamás pensabas, pero eso le puedo poner nombre y apellidos, amigos, de verdad, no estoy diciendo nada que no sea auténtico o genuino. Y te sorprende, es decir, ha nacido quizá en un ambiente no cristiano, un ambiente hostil, incluso no tiene una base ni una formación. Y te encuentras con que busca, con que te escucha, con que además te agradece y con que al final dice, no, pero si está más cerca del reino de Dios de lo que yo imaginaba, ¿no? Este es el terrible misterio de la libertad humana.
donde Dios ofrece su mano tendida a todos, pero unos dicen sí, otros dicen no, y a veces quien nos creemos que va a decir sí, dice que no. Sí, es precisamente lo que estábamos diciendo, la libertad humana. Pero en el fondo de la cuestión es que quizá no terminamos de darnos cuenta que Dios está más próximo a nosotros que nosotros mismos. Es decir, Dios está a nuestro lado, entonces está pendiente de cada uno de nosotros. Hasta el extremo, pues eso, de que camina a nuestro lado. Es decir, Él nos sigue buscando. Durante toda la historia de la salvación es una búsqueda, más que del hombre a Dios, es de Dios al hombre. Sí, vamos a dar un pasito más. Este Dios que nos sale al encuentro, este Dios que nos interpela, que nos busca, bueno, se presenta y presentamos a Jesucristo. Somos cristianos, es decir, discípulos de Cristo. Bien. Es fácil, a lo mejor, hablar de Jesucristo como personaje histórico. Personaje que vivió hace unos 2000 años, que hizo cosas maravillosas, que dijo cosas maravillosas, que hasta el punto de que ha marcado la historia de la humanidad. Ahí encontramos incluso la labor y función de la Iglesia. Es fácil que la Iglesia sea aceptada por su labor social. Es fácil que pueda aceptarse la Iglesia porque se ocupa de los pobres, se ocupa a través de Cáritas de los necesitados, de las misiones, de los enfermos de SIDA, de los leprosos, ayuda incluso afectiva y psicológicamente a las personas. Pero claro, aceptar a Jesucristo más que un hombre, además de hombre, como Dios, aceptar a la Iglesia como misterio de la presencia de Dios, es un misterio esencial, que es el anuncio explícito de Jesucristo, eso ya es otra cosa, ¿no? ¿Es difícil explicar esto al mundo de hoy tan secularizado? No, yo creo que no es difícil. Lo que pasa es que a veces las personas tendríamos que meditar y pensar un poquito. Es decir, detrás de una acción social de la Iglesia, donde hay muchísimas organizaciones trabajando en ellas de una manera desinteresada, nos tendríamos que preguntar y cuestionar. Es decir, ¿qué les mueve o qué nos mueve a hacer el bien a cambio de nada? Nos mueve precisamente eso, la figura de Jesucristo, que entrega la vida por amor a cambio de nada, esperando que nosotros correspondamos un poquito de amor, pero como decíamos, nos ha dado la libertad. Y entonces podríamos descubrir que efectivamente hay algo más. Es decir, es muy fácil poder ver las obras de misericordia que hace la Iglesia, y sobre todo en estos momentos de crisis que estamos viviendo, ¿no? Es decir, que eso se palpa, se ve, no lo podemos negar, es una evidencia. Pero claro, lo que tenemos que ver es el trasfondo. ¿Qué nos mueve a hacer estas cosas? Y lo que nos mueve es el amor a Dios y el amor al prójimo. La persona, cada persona la valoramos como es. No solo como persona, sino como imagen e hijo de Dios y hermano mío. Efectivamente. Que esa es otra visión. Claro. Esta es otra visión. Decía un periodista que fue a pasar un día con un misionero. Dice, yo, esto que tú haces no lo haría yo por todo el oro del mundo. Dice, y yo tampoco. Se quedó sorprendido. Es decir, dice, yo solo lo hago por amor a Dios. Sí, sí. Bueno, vamos a seguir un pasito más. Los más mayores pueden comprender, bueno, que el mundo ha cambiado, está cambiando, y además a pasos acelerados. Los más mayores miráis hacia atrás y posiblemente no os reconocéis. Hasta ahora hemos vivido, hasta hace unas décadas, en una sociedad cristiana, podríamos decir, ¿no? Donde la fe se ha ido transmitiendo, la fe cristiana, pues de padres a hijos, de generación tras generación. Ha sido como por ósmosis, ¿no? En la casa uno vivía su fe, en la comunidad parroquial, en el colegio, el ambiente más o menos de la calle ayudaba. Era una transmisión oral, verbal, estética, cultural, etcétera, ¿no? Hemos visto que esto, no sé qué ha pasado, ha sido un corte. El mundo ha cambiado. Entonces, padres cristianos que viven su fe a la hora de vivir su fe y transmitir a los hijos, no siempre esos hijos o nietos, si exagero